Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de actualización de los mercados para el mes de enero del 2024. Antes de comenzar, quería decirte que en el informe exclusivo que tenemos para los suscriptores, este mes verás unas infografías muy ilustrativas que te van a permitir obtener poderosas ideas de inversión. Y antes de comenzar, como sabes, siempre leemos todos los comentarios que dejáis, así que dime por favor más abajo qué te está pareciendo pues estos vídeos, los informes, si los recibes, porque queremos siempre tener en cuenta vuestro feedback para aportaros los mejores contenidos. Y ahora ya de así, vamos allá con este vídeo de actualización para enero del 2024. Comenzamos con las noticias macroeconómicas. Sabíamos en enero que en la eurozona la economía cerró el 2023 con una marcada debilidad. La actividad económica no se esperaba que mejorara significativamente durante la primera mitad del 2024 debido a la pérdida de impulso en el sector de los servicios y la dificultad del sector manufacturero para recuperarse de la crisis desencadenada por la guerra en Ucrania. Además, la inestabilidad geopolítica está en aumento, lo que ha afectado al tráfico marítimo y ha disparado los costes de transporte de un modo similar a lo que sucedió durante el pico de la pandemia del COVID. Se prevé que el crecimiento en la eurozona siga siendo débil, con factores como condiciones monetarias restrictivas, inflación elevada y un sector industrial golpeado. Alemania y Francia se enfrentan a desafíos económicos, mientras que Italia tiene expectativas modestas debido al retraso en la ejecución de los fondos europeos. Se espera una recuperación en la segunda mitad del año, pero se verá limitada por una política fiscal más restrictiva. En la imagen que ves ahora en pantalla vemos un resumen muy visual sobre cómo se ha movido el PIB en el conjunto de la eurozona en algunos de los principales países. Destaca en la derecha de la imagen España, que parece que ha tenido una evolución en los últimos trimestres muy superior a países vecinos del viejo continente. Aunque si observamos este otro gráfico queda claro que un año no significa nada o muy poco y lo que deberíamos hacer es ampliar miras. De este modo veremos cómo durante muchos años, incluso décadas, la evolución del PIB de España se ha mantenido por debajo de la media de Europa. Otra noticia que recibíamos en el 2024 es que existen mayores riesgos a escala global según el informe del Foro Económico Mundial. Los 1.490 participantes en una encuesta del Foro Económico Mundial, que son expertos en distintos campos de especialización, opinaron sobre los mayores riesgos a escala global para este 2024. Destaca su fuerte preocupación por los factores climatológicos severos a causa del fenómeno de El Niño, un condicionante meteorológico que, por alteración en su ciclo normal, puede causar graves desastres naturales como, por ejemplo, olas de calor severas, sequías extremas o incluso incendios forestales de gran envergadura. Todo ello con las consecuencias sociales y económicas que se derivan de estos sucesos. Después de este riesgo se prevén como el más relevante, encontramos otros condicionantes como la desinformación de la mano de un uso malintencionado de la inteligencia artificial, la polarización política y social, la crisis del aumento del coste de la vida o incluso los crecientes ciberataques. Quizás sorprende ver lo poco preocupados que se muestran por posibles colapsos financieros o burbujas en el sector inmobiliario o incluso tecnológico. Ya sabes que se trata simplemente de una encuesta y que, como siempre digo, nadie tiene la bola de cristal, así que tocará seguir de cerca la evolución de estos riesgos potenciales y adecuar nuestras carteras de inversión según se vayan produciendo estos acontecimientos. Y con esto llegamos a las noticias de bolsa. El 25 de enero salía la noticia de que Microsoft alcanzaba los 3 billones de dólares de valor de mercado, segunda solo por detrás de Apple. Apple fue la primera en lograrlo y ahora Microsoft se ha convertido en la segunda empresa en alcanzar una capitalización de mercado de 3 billones de dólares o, según la escala utilizada en Estados Unidos, son 3 trillones, ¿vale? 3 trillion, como dirían ellos. Respaldada por su inversión en el creador de ChatGPT, que es OpenAI, Microsoft se ha posicionado claramente en la cabeza de la carrera por el dominio del mercado en el despliegue de la inteligencia artificial generativa. En las próximas semanas parece que se disputará un bonito duelo entre los dos gigantes del S&P 500, Apple y Microsoft, que buscarán consolidarse como la compañía más valiosa de todo el mundo. Sin duda, los próximos pasos de ambas en materia de inteligencia artificial y otros aspectos relacionados será clave para poder determinar quién liderará el índice más seguido del mundo. Y el 26 de enero, al día siguiente, sabíamos que Grifols demanda a Gotham y a su director en Estados Unidos y pide indemnizaciones por los daños causados. Recientemente, en este pasado mes de enero, la empresa farmacéutica Grifols, que cotiza en el IBEX 35, ha tenido un conflicto con el fondo de inversión Gotham City. Gotham City Research es una firma estadounidense de análisis que se considera a sí misma como un luchador contra el fraude. Especializada en la realización de investigaciones sobre empresas cotizadas en bolsa, también actúa como un fondo de cobertura, lo que se traduce
traduce en que puede ganar dinero no solo con el incremento de precios de las acciones que cotizan en bolsa, sino también con la caída en el valor bursátil de las compañías a las que señala. Este controvertido fondo de inversión americano acusó a Grifols de falsear sus cuentas, lo que le permitió ganar una cantidad considerable de dinero en el corto plazo por la gran pérdida de valor de las acciones de las empresas catalanas, como puedes apreciar ahora en pantalla. Como respuesta, Grifols ha presentado una demanda contra Gotham City en Estados Unidos alegando que publicó información falsa sobre su contabilidad y sus finanzas. Con estas acciones legales, Grifols busca una compensación por los daños financieros y reputacionales causados a la empresa y, obviamente, también a sus accionistas. Más allá de la revisión de la información financiera de Grifols, la CNMV está analizando también la conducta del fondo Gotham en cuanto al contenido de su informe, el modo en el que fue difundido y también las operaciones de mercado conexas que se produjeron, es decir, cómo operaron ellos en relación con las acciones de Grifols. Las próximas semanas serán clave para ver qué futuro podemos esperar para Grifols. En el caso de que se trate de un bache temporal, la oportunidad de invertir en esta compañía con precios de descuento podría llegar a ser muy buena, pero obviamente no se trata de recomendación de inversión, sino de que pues puede ser algo interesante a seguir, pero que debes analizar muy detenidamente. Pasamos ahora a las noticias del sector inmobiliario, donde el 29 de enero sabíamos que la liquidación de Evergrande, el gigante inmobiliario chino, estaba aquí ya y las consecuencias que tiene. El Tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande debido a su deuda de casi 330.000 millones de dólares. La crisis de Evergrande, iniciada ya en el 2021, evidenció las dificultades del sector inmobiliario en China, que presenta de cerca una cuarta parte de su economía. La empresa dejó numerosas viviendas sin terminar, afectando a familias que habían invertido los ahorros de toda una vida en propiedades aún por construir. Todavía hay muchas incógnitas sobre cómo se va a desarrollar la liquidación de la compañía. En cualquier caso, es probable que la decisión del tribunal tenga repercusiones en los mercados financieros en China en un momento en el que las autoridades están tratando de frenar una oleada de ventas en el mercado de valores a raíz de una desconfianza creciente por parte de los inversores extranjeros. Y pasamos ahora a las noticias que están en boca de todos, las criptomonedas. El 10 de enero se dio luz verde a 11 ETFs de Bitcoin al contado por parte de la SEC. Podemos decir que el 10 de enero pasará a la historia y lo hará debido a que la SEC, el organismo estadounidense encargado de regular los mercados financieros y proteger a los inversores, aprobó definitivamente 11 ETFs al contado relacionados con Bitcoin. Es importante no confundir el hecho de que sean ETFs spot o al contado, pues sí que existían previamente otros productos de inversión un poquito más complejos a nivel técnico que ya permitían tener exposición a la principal criptomoneda por capitalización de mercado. Con la aprobación de estos activos de inversión, tanto los inversores minoristas como aquellos que más capital mueven, los institucionales, pueden invertir ahora de una forma mucho más cómoda y ágil en Bitcoin sin tener que comprar directamente dicha criptomoneda. En Europa y pues en cualquier otra parte del mundo, esta noticia parece que será muy positiva de cara al futuro de las criptomonedas y en especial de Bitcoin, pues la adopción no para de crecer y el hecho de que el flujo de dinero hacia el mercado cripto sea cada vez más importante podría consolidar su precio y permitir que en el medio y largo plazo las criptomonedas se puedan llegar a convertir definitivamente en una inversión interesante para cualquier tipo de público. Después de la aprobación de estos ETFs spot del Bitcoin, se rumorea que Ethereum será la siguiente criptomoneda en conseguir este hito, aunque aún quedan unos meses para que termine de confirmarse esta noticia. Obviamente te informaré cuando llegue el momento. Y el 16 de enero salió una noticia del notable crecimiento de Bitcoin y las CBDC que están amenazando al dólar estadounidense. El creciente uso de activos digitales como el Bitcoin y las monedas digitales de los bancos centrales, que se conocen como CBDC en inglés, podrían amenazar la posición del dólar estadounidense como la principal divisa mundial. Según Morgan Stanley, el cambio en la percepción y el uso de los activos digitales podrían desafiar el liderazgo del dólar, que actualmente representa alrededor del 60% de las reservas mundiales de divisas. El jefe de activos digitales de Morgan Stanley, que se llama Andrew Peel, menciona que este cambio se ha acelerado con la aprobación de los ETFs al contado del Bitcoin en Estados Unidos, como ya te acabo de comentar. Además, señala la adopción global de Bitcoin en los últimos 15 años, con 106 millones de personas a través de todo el mundo que poseemos actualmente la criptomoneda reina y con la existencia de cajeros automáticos de Bitcoin en más de 80 países. Por otro lado, las CBDCs de otros países también podrían afectar al dominio del dólar, ya que permitirían agilizar los pagos internacionales sin la necesidad de tener una moneda común. Actualmente, más del 98% del Producto Interior Bruto mundial está explorando o desarrollando CBDCs.
Lo puedes ver claramente en este mapa mundial, aunque lo cierto es que las monedas digitales del Banco Central o CBDCs todavía están en las primeras fases de desarrollo en la mayoría de las regiones del mundo. Aprovecho para comentarte en este sentido que si quieres saber más acerca de las criptomonedas y sobre todo cómo tú también puedes invertir en ellas, este próximo 6 de febrero voy a estar dando una clase en directo donde voy a estar explicándote por qué ahora en el 2024 podemos estar en un momento excelente para invertir y, como te digo, cómo tú también puedes aprovechar de este momento único. Si quieres saber más al respecto, en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder venir al directo, ¿vale? No lo vamos a retransmitir por YouTube. Si lo quieres ver, necesariamente tienes que apuntarte, ¿vale? Es totalmente gratuito y, como te digo, en la descripción del vídeo tienes la información. Y con esto terminamos las noticias criptos y pasamos a inversiones alternativas. Una noticia muy reciente del 30 de enero es que las acciones de la industria petrolera estadounidense bajan tras la directiva saudí de Aramco de que abandone sus planes de aumentar la producción de petróleo. El gobierno saudí ha dado instrucciones a Aramco, una de las principales petroleras a nivel mundial, para que rebaje su capacidad máxima de producción de petróleo a 12 millones de barriles diarios, lo que supone una reducción de 1 millón de barriles diarios respecto al objetivo que se había fijado en el 2020. Este cambio en las expectativas de producción futura del crudo en Arabia Saudí pueden tener un impacto directo en la demanda de petróleo a nivel mundial en los próximos años, según la interpretación de los analistas de mercado. Esta noticia ha provocado pérdidas en las cotizaciones de algunas empresas estadounidenses de este sector, cercanas al 10% en algunos casos. Esta incertidumbre sobre el futuro del petróleo, a la vez que el creciente interés por las necesarias energías renovables, hacen prever que más pronto que tarde el petróleo parece que lo tendrá muy negro, y por eso es tan importante pensar ya en invertir en transición energética. Antes de pasar a ver la evolución de los principales activos, así como los datos macroeconómicos, permíteme solo 30 segundos para explicarte que este vídeo viene acompañado de un informe exclusivo que reciben únicamente los suscriptores que están apuntados a nuestra lista privada. En este informe, además de recoger todas estas noticias que hemos visto en este vídeo con sus respectivos enlaces, también tienes contenido extra que no comento en este vídeo que estás viendo. Recursos adicionales, otras noticias complementarias muy curiosas y a la vez importantes, y también otras secciones que van variando cada mes, de las cuales podrás sacar información muy valiosa para tus propias inversiones. Si estás dentro de nuestra lista privada, no tienes que hacer nada porque ya lo has recibido en tu correo electrónico. Y si todavía no formas parte, en el primer enlace de la descripción de este vídeo dejas tu correo y te enviaré el informe este mes. También empezarás a recibir los siguientes, así como otros contenidos exclusivos para poder potenciar tus conocimientos sobre finanzas personales e inversiones. Y ahora ya sí, aclarado esto, damos por terminada esta primera parte del vídeo donde hemos estado viendo las noticias más relevantes y pasamos ahora a la segunda parte del vídeo, que es donde vamos a estar analizando la evolución de los principales activos en los que podemos invertir. Ya estamos aquí delante de la pantalla del ordenador para ver cómo han evolucionado las principales clases de activos y posteriormente ver el avance de ciertos datos macroeconómicos relevantes. Entonces comenzamos con la bolsa de la mano del S&P 500 y vemos aquí que el año del 2024 ha comenzado en verde con un aumento de un 1,59% para el S&P 500, pero lo más relevante de eso no es el porcentaje de aumento, sino el hecho de que hemos cerrado el mes marcando nuevos máximos históricos, ¿vale? Esto es algo muy importante, el hecho de que estamos aquí otra vez marcando máximos históricos. Incluso el mercado ha ido a tocar más arriba. De hecho, si esto lo pasamos a velas diarias, veremos cómo al final, el último día del mes, bajó un poquito, pero que anteriormente había estado por encima de los 4.920 puntos. O sea que todo indica a que sigue esa tendencia alcista, que si volvemos aquí a velas mensuales, vemos que se había producido, ya sabéis que a mí me gustan mucho los patrones de taza y asa. Aquí tenemos lo que se podría considerar una resistencia, aquí más o menos, y esa taza que había ido a tocar una vez la taza y el asa, y que aquí se ha producido la rotura. ¿Quiere eso decir que va a subir en línea recta el índice? No, por supuesto que no lo podemos saber. Todavía podría, si se produce una recesión, caer y llegar a caer 15-20% fácilmente. Podríamos llegar a vernos en un escenario donde podamos a lo mejor caer, hasta los 4.000 me parece mucho, pero vamos, que podríamos llegar a caer, pero no se sabe, ¿vale? Yo personalmente sí que soy optimista para este 2024, al menos moderadamente optimista por todo
todos los datos macro que hay, pero eso, el qué pasará no lo podemos saber, sí podemos intuirlo, pero no saberlo a ciencia cierta. Lo que sí que ya sabemos ahora, porque es una realidad, es que el 2024 ha comenzado de forma positiva para el S&P 500. Algo parecido apreciamos aquí para el Nasdaq, ¿vale? Vemos que el Nasdaq ha aumentado algo más de un 1%, pero aquí en cambio no estamos todavía en máximos históricos, queda un poquito para llegar a esos máximos que se alcanzaron a finales del 2021. Si nos vamos ahora a ver lo que está ocurriendo en el mercado europeo, vemos aquí que en el mes de enero pues subió algo parecido, algo menos de un 1%, el DAX, el índice de referencia en Alemania, y el CAC 40, el índice de referencia en Francia, un poquito más, un aumento de un 1,51, y en estos casos de nuevo también marcando máximos históricos. Por lo tanto, las bolsas han comenzado el año de forma muy positiva. Si nos vamos ahora a ver el VIX, el índice del miedo, vemos que seguimos esa tendencia bajista que hubo pues desde la pandemia, ¿vale? Seguimos esa tendencia. Entonces, parece que vamos en una tendencia positiva, aunque el 2024 va a ser un año de muchos cambios, es el año de la gran elección. Hay muchísimos países que van a estar votando, prácticamente la mitad de la población mundial está llamado a las urnas este año, o sea que puede ser un año de cambios, y no sería nada de extrañar que el VIX vaya aumentando un poquito en los próximos meses, según se vaya acercando las elecciones en Estados Unidos. El 5 de noviembre del 2024 es cuando están previstas las elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues como digo, yo anticipo que pueda subir un poquito el VIX, pero creo que se debería mantener en datos razonables. Obviamente depende de elementos geopolíticos que no podemos saber cómo van a terminar, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Gaza, etcétera, etcétera, pero por el momento es lo que podemos anticipar. Si nos fijamos en el oro, aquí tengo trazado los movimientos de los últimos meses y vemos que en el mes de enero el oro ha descendido un poquito, un 1%, en línea con lo que solemos ver. El oro es el activo o el valor refugio por excelencia, que suele tener una correlación inversa con la bolsa. Este mes, en enero, la bolsa ha ido muy bien, pues es normal que hayamos visto un pequeño retroceso en el precio del oro. Dicho esto, para mí estamos ante un momento en el que, por el patrón que vemos aquí, por análisis técnico, podríamos estar en el comienzo de un nuevo mercado alcista para el oro. Dicho esto, cuidado, ¿vale? Porque el oro es un activo que se mueve de forma mucho más lenta que otros activos, como puede ser la bolsa, más aún que las criptomonedas, ¿vale? Entonces hay que analizarlo esto con cuidado, y sobre todo entendiendo por qué quieres invertir en oro, por ese valor refugio por excelencia o porque quieres especular, ¿vale? Porque las maneras de operar y posicionarse son totalmente distintas. Son complementarias. Yo aplico las dos, ¿vale? Pero debes saber pues cómo gestionar el riesgo en ambos casos, qué porcentaje de tu cartera, son cosas que debes entender antes de posicionarte, sobre todo si vas a especular. Si vas a invertir en oro, por esa seguridad que te da, para eso siempre es buen momento, ¿vale? Para especular no tanto. Así que eso, yo creo que estamos ante un buen momento que podría formarse una figura chartista muy interesante, pero hay que darle tiempo al tiempo y posicionarse adecuadamente. Vamos ahora a hablar de criptomonedas. Tenemos aquí el Bitcoin frente al dólar estadounidense, y aquí podemos ver, pues en el mes de enero lo tenemos aquí. No se ha movido mucho para lo que son los estándares del Bitcoin, tirando a poco, un 0,74%, pero lo interesante es esta mecha que se ha dado tan alta. Si lo pasamos a vistas pues semanales, lo podemos apreciar mejor. Aquí lo tenemos y vemos cómo la semana precisamente del 8 de enero, que es cuando se produjo la adopción o la autorización, mejor dicho, de los ETFs, vemos como el precio se disparó y llegó a aumentar hasta entre el mínimo y el máximo un 18%, ¿vale? O sea, como que el mercado, si te fijas, vamos a borrar esto para que no nos estorbe, vemos cómo el mercado o estas velas están cada vez más cercanas, ¿vale? Si añadiéramos, por ejemplo, bandas de Bollinger, las mostramos, vemos entonces cómo se están apretando, ciñendo cada vez más estas barras, y eso podría ser indicativo de, el comienzo de un siguiente mercado alcista, no inmediatamente, ojo, pero sí de aquí, a unas semanas, unos meses más bien, porque hay que dejarle tiempo al patrón a que
que se instaure y sobre todo sabiendo que en abril está previsto el halving, ¿vale? El halving, el detonante, el pistoletazo de salida, lo hemos visto en los mercados anteriores cuando se ha producido el halving, y aquí podemos ver, bueno, pues los aumentos tan importantes que se han dado en momentos anteriores, ¿vale? No lo estoy marcando ahora desde el halving, pero para que te des una idea concreta de las rentabilidades tan explosivas que se pueden conseguir en criptomonedas cuando sabes correctamente cómo posicionarte y, muy importante, gestionar el riesgo y aumentar la seguridad de la inversión. Vámonos ahora a hablar de inmobiliario. Ya sabes que aquí portales como Idealistas tienen un pequeño retraso, así que aquí lo que tenemos son datos todavía de diciembre del 2023, pero bueno, aún así nos permiten ver la tendencia. En estos momentos el precio por metro cuadrado de media en España está en 2.042 euros, y sobre todo lo que más nos interesa es cómo está evolucionando el mercado. Pues sorprendentemente y frente a todo pronóstico, debido a esos altos tipos de interés que hemos estado viendo en el 2023, a pesar de ello la evolución mes a mes, comparado con el mes anterior, ha sido positiva, no muy elevada, pero positiva, todavía un 0,7%, la evolución frente a unos meses anteriores de un 1,7% y la evolución frente a un año anterior 8,1%, ¿vale? Así que, como te digo, no estoy diciendo que el mercado inmobiliario vaya a seguir subiendo porque pues no tiene por qué, ¿vale? Depende de las zonas, depende también un poco de cómo vayan evolucionando los tipos de interés de la FED, del Banco Central Europeo, también de cómo se traslade eso a los tipos que van a estar ofreciéndolos la banca comercial para las nuevas hipotecas, pero bueno, sí que se preveía una bajada que, ojo, todavía puede llegar, ¿vale? Muy importante. Lo que te vengo a decir es lo de siempre, que todo el mundo está diciendo al lobo, que viene el lobo, y luego, bueno, pues a lo mejor el lobo viene o no viene, ¿vale? Y hasta que esperas si viene o no viene, puedes dejar pasar maravillosas oportunidades de inversión, ¿vale? Así que cuidado con esto. Ojo que obviamente no es lo mismo el inmobiliario, que es una inversión mucho menos líquida, donde los plazos son más largos, que una inversión como puede ser las criptomonedas o la bolsa, que son mucho más líquidas, ¿vale? Y puedes entrar y salir de posición muy rápidamente, pero todo lo tienes que contextualizar y, bueno, pues saber que independientemente de las condiciones de mercado, y aquí hablo para cualquier activo, pero también para el inmobiliario, puedes encontrar buenas oportunidades de inversión si sabes cómo hacerlo. Y ahora que ya hemos visto la evolución de los principales activos, vamos a hablar de datos macroeconómicos. Tenemos aquí la evolución de la inflación en Estados Unidos. Los datos bueno, pues son de mediados de enero, ¿vale? Tenemos aquí que la inflación actual 3,4%, ligeramente por encima de lo que eran las previsiones, o sea que hay un repunte, y por eso precisamente yo no creo que el Banco Central, o sea, en este caso la FED, se apresure a bajar los tipos, porque la inflación sí es cierto que va en una senda de corrección, bajando desde ese 9% al que se llegó en el 2022, pero igualmente no está controlado del todo todavía, ¿vale? Entonces esto es algo que hay que seguir muy, muy de cerca. Y aquí algo que siempre me preguntáis: oye, Andrea, ¿y cómo puedo saber cuándo se van a publicar los siguientes datos? Pues es muy interesante, aquí lo tienes. Vemos aquí que para los datos de enero se publicarán el 13 de febrero, ¿vale? En torno a las 2:30 de la tarde. Entonces, cuando se tenga ese dato, pues ya lo pondrán aquí, ¿vale? Que siempre me preguntas: oye, pero ¿y cómo puedo verlo en tiempo real? Pues aquí lo tienes para que sepas cuándo debes conectarte a consultar el dato. En la zona euro podemos sacar la misma conclusión, y es que en este caso el dato es un poquito más reciente, la inflación algo mejor que en Estados Unidos, un 2,9%, pero lo importante no es tanto eso, sino sobre todo que es más elevado que la inflación del mes anterior, donde estaba en 2,4%. Por lo tanto, como te digo, sí, la inflación ya empieza a estar en niveles más adecuados, pero sigue estando en una zona donde puede ir en las dos direcciones, puede bajar o puede subir, y por eso hay que ser cautelosos todavía en lo que respecta a las bajadas de tipos de interés. Y eso nos conduce precisamente a hablar de los tipos de interés. Aquí puedes ver los tipos actuales. La FED sigue con su 5,5%, el Banco Central Europeo sigue con su 4,5%. Y bueno, pues aquí puedes ver los demás tipos, y lo interesante es cuándo se va a producir la siguiente reunión. Entonces, bueno, aquí no lo han actualizado todavía porque sigue poniendo 31 de enero, pero bueno, los tipos de interés se mantienen todavía en el 5,5% para la Reserva Federal, y en lo que respecta a la Unión Europea, la siguiente reunión está prevista para el 7 de marzo. Entonces será ahí ya cuando podamos empezar a ver si hay o no cambios, ¿vale? Y próximamente pues actualizarán el dato de la FED, que de hecho, si quieres ver tú el dato, encontrarlo, si pinchas aquí Reserva Federal, tienes la página web de la Reserva Federal y ves aquí el comunicado de prensa, ¿no? Te invito a que lo vayas a ver, ¿vale? Lo que está pasando, cómo ven ellos la economía y demás.
Si nos vamos a ver la evolución del crecimiento de las economías, en Estados Unidos el PIB actualmente, tenemos un dato reciente, 3,3% es el crecimiento. La previsión era de un 2%, por lo tanto muy bien por ahí, pero claro, el dato anterior había sido superior de un 4,9%, por lo tanto, como digo, no se puede cantar victoria todavía, ¿vale? Pero esto podría indicar que es más factible que se produzca un escenario de lo que se conoce como un soft landing a un hard landing, que sea una recesión profunda, ¿vale? Como te digo, todavía es pronto para gritar victoria, pero al menos los mercados están acogiendo estas noticias como algo positivo, y ya sabes que las bolsas son indicadores adelantados, anticipados de lo que ocurre en la economía real, que es esto de aquí, el PIB, ¿vale? Así que aquí ves la evolución, cuáles son las previsiones si quieres ver el histórico. Si vamos a ver ahora la situación en la Unión Europea, dato también muy actualizado, aquí, ya sabes que en la Unión Europea el crecimiento es en general más lento que en Estados Unidos, y en estos momentos sobre todo. Datos positivos que estamos mejor, en el sentido de que antes los datos eran negativos y ahora estamos a cero, y también que la previsión era que fuera negativa y ahora estamos a cero, así que, noticias positivas por ahí, pero 0% quiere decir que no hay crecimiento, o sea que tampoco hay que tirar cohetes, ¿vale? No hay que alardear porque no hay crecimiento en la zona euro, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta esto, que estamos muy lejos de los crecimientos que hemos podido ver en periodos anteriores, ¿vale? Aquí puedes ver por la evolución, ¿vale? Así que, como digo, no hay que cantar victoria, pero al menos estamos mejor que en meses anteriores. Y esto nos conduce a hablar de la tasa de desempleo, de paro, que ya sabes que va muy ligada a lo que es la evolución del PIB. Entonces, en este caso, tenemos una tasa de desempleo del 3,7% en Estados Unidos, por debajo de lo que era la previsión, por lo tanto, de nuevo, datos positivos, aunque en línea con lo que era el dato anterior, así que no se puede cantar victoria, pero sí que tenemos datos positivos por aquí. En lo que respecta a la Unión Europea, una tendencia muy parecida. Obviamente, los datos son diferentes porque estructuralmente la tasa de paro en Estados Unidos es muy diferente a la tasa de paro estructural que tenemos en la zona euro, pero lo que importa es esa tendencia, y vemos que actualmente está mejor, ha descendido el paro respecto al periodo anterior, y también está por debajo de lo que era la previsión, así que datos positivos también en lo que respecta a el paro. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de actualización de los mercados para enero del 2024. Como ves, el año ha empezado de forma muy positiva para la mayoría de las clases de activos, y en definitiva, se espera un año que nos puede aportar muchas cosas a las personas que ya estamos invirtiendo, o incluso a las personas que todavía no estáis invirtiendo, pero que deseáis por fin tomar las riendas de vuestras finanzas personales. Creo que este 2024 puede ser un año extraordinario, así que como te digo, permanece atento o atenta a las próximas actualizaciones de cartera, donde te iré informando de cómo se va desarrollando el año y cómo puedes también tú sacarle un partido considerable a todo lo que pasa a lo largo de este año. Con esto me despido de ti, como siempre te deseo unas muy felices inversiones.